Bueno, nuevamente continuamos acá. Le había preguntado a Ricardo, estas elecciones de mandato de términos medios, ¿puede ser que el votante busque otros criterios para la elección? Sí, en general la elección legislativa es una elección que en principio se considera que es una elección donde hay mayor definición en términos más ideológicos que la elección estratégica presidencial, donde a veces en la elección estratégica presidencial muchas veces hay un voto negativo, ¿no? Juega. En el balotaje que tuvimos jugó Hubo voto negativo cruzado. Sí. Los que votaban por uno para evitar que ganara el otro. Eso en la legislativa no ocurre. Además, obviamente, la situación de balotaje no se da. Pero inclusive en la elección general, la legislativa tiene esa característica. Por eso, como hay mayor liberalidad, digamos así, del voto, en general la legislativa crece en las izquierdas. El voto de izquierda crece en la legislativa más que en la presidencial. En realidad, porque ahí... La izquierda es la única que tiene definidos ya los candidatos. Tiene definidos candidatos y según las encuestas estaría haciendo una mejor elección, una buena elección en relación a elecciones anteriores. O sea, se estaría cumpliendo el criterio de que en esta elección legislativa se aprovecha, digamos, por un lado el castigo, hay una suerte de castigo o voto castigo en términos de la situación socioeconómica a la cual vos aludiste en la primera parte. En esa situación socioeconómica hay un voto castigo y entonces se puede elegir más tranquilamente, por decir así, a la izquierda, que no, porque no hay una elección presidencial, por lo tanto ser que uno no se defina, para no meterse pero en la sí disputa. se busca legisladores que jueguen en esa línea de crítica a la política oficial, a la política económica oficial. Entonces ahí las izquierdas tienden a crecer un poco, en algunas provincias hacen una muy buena elección, caso Salta, pero... Si no, se toma como camino, se puede tomar como camino obviamente el peronismo como castigo, ¿no? Como castigo a la política de Cambiemos, como el peronismo, el kirchnerismo, digamos, las distintas expresiones del peronismo. Danos los números que tenés de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos a Carrió con el 40% de intención de voto, Filmus, Frente para la Victoria con Filmus, porque no es lo mismo decir con Filmus que con otro, con el mejor precandidato que tiene el Frente para la Victoria en Capital, que es Filmus, con el 24%, que sería como un techo casi, y un 17% Lustó. Obviamente Lustó sintiendo. Es curioso, porque también medimos, en esta última medición que hicimos, le preguntamos a los porteños si Lustó era opositor o oficialista. Sí, ¿y qué dijeron? Y salieron un 35-36% diciendo que era oficialista y un 34% diciendo que era opositor. O sea que está repartida la idea de... Sobre la imagen de oficial. Claro, está en una situación ambigua de posicionamiento. Me parece que a medida que transcurra la campaña y si Cambiemos no le da lugar, o sea, perdón, el PRO no le da lugar, que creo que no le va a dar lugar, indudablemente el perfil de Lustó cada vez va a ser más opositor. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Señores, pasamos acá a la otra parte del estudio y le vamos a preguntar a Francisco Cafiero. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lo ves vos? ¿Sí? ¿Por qué el peronismo también tiene una baja participación comparado con el resto del país? Contanos un poco tu diagnóstico de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una pregunta interesante la que vos haces, porque precisamente la ciudad de Buenos Aires es la cuna del macrismo. Y el vecino, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires siempre tienden a ser opositores al gobierno nacional. Por lo tanto, hoy el desafío que tiene el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, junto con otras fuerzas políticas y sociales que no adhieren al proyecto de Macri, es tratar de convencerlos a que vuelvan a ese rol de ser opositores. Y creo que tenemos demasiadas cuestiones para pedirles el voto de confianza. Es decir, mira, el otro día hacíamos unos análisis de algunos números. A ver, vamos a ver los números. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? Me imagino, la primera pregunta que te haría, porque principalmente tenemos que decir que es una de las ciudades que tiene uno de los mejores PBI a nivel mundial. Pero, a ver, las asimetrías que se da en materia de salarios e impuestos, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en los 10 años de administración Macri, teniendo en cuenta los 8 de Mauricio Macri, los casi 2 que lleva Rodríguez Larreta, la recaudación
del ABL, del alumbrado, barrido y limpieza, subió en un 1.377%. ¿En qué periodo? Esos 10 años. En estos 10 años de la administración de Macri. Si tomamos el caso, por ejemplo, de Flores, barrio de clase media, trabajadores, departamento 3 ambiente. El ABL incrementó en un promedio de un 777%. Para una familia que vive en un departamento de 3 ambientes. El subte en un 581% que aumentó. Que vemos los incrementos a partir esencialmente del año 2012 a la fecha. Que estimamos que este año, con la suba que va a haber, con el ajuste que va a haber en la tarifa, va a rondar cerca de los 10 pesos. Los peajes, cerca de un 800%. Ahora, se dice que el argentino en muchas elecciones vota con el bolsillo. ¿Qué pasa? ¿El ciudadano porteño, el votante porteño no vota con el bolsillo? Bueno, hasta el 2015 el ciudadano porteño no se tenía que preocupar por el gas, el agua, la electricidad. No era una preocupación esencial. Hoy, con el ajuste del tarifazo, por decisiones políticas del gobierno nacional, eso ya empieza a ser un problema en la economía de los porteños. Hoy, un trabajador en la ciudad de Buenos Aires tiene que elegir si paga la tarifa de gas o si le da a comer carne a sus hijos. Esta es parte de la realidad que viven muchísimos vecinos trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Ni hablar de los incrementos que hubo en las patentes para aquellos que tienen automóviles, en el precio del combustible, en la canasta básica de alimentos, la indumentaria, en fin, todo ha subido. Todo ha subido. Esto es una ciudad que además se está transformando en una de las ciudades más caras de la región. Por lo tanto, creo que hablarles de presente y futuro a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con medidas que cuiden al bolsillo de los porteños. Y en eso creo que el peronismo, en conjunto con otras fuerzas progresistas que no adhieren al macrismo, tiene una responsabilidad enorme, porque hay un descontento fenomenal en muchísimos sectores que apostaron creyendo que el cambio era mejorar lo que había mejorar y se encontraron con lo que ya sabemos que es Macri. Digo, ya sabemos que Macri mintió, que va a seguir mintiendo. Bueno, ahora creo que nosotros tenemos la responsabilidad de convocar a todos aquellos que se han sentido y se sienten frustrados por todo lo incumplido del macrismo a la fecha. La pregunta que todos nos hacemos, ¿te vas a presentar en alguna lista? Eso, mirá, no depende de mí. Yo soy parte de un colectivo de compañeras y compañeros. ¿Dentro del Frente para la Victoria u otro movimiento? Dentro del peronismo, ahora el presidente del Partido Justicialista, Víctor Santamaría, de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la facultad para convocar a un nuevo frente electoral, que todavía no está claro cuál va a ser su dominación acá en la ciudad. Y creemos que hay que mostrar una lista con gente con ideas nuevas, con caras nuevas, con propuestas que tengan que ver con el sentido común y con las necesidades que tienen hoy los porteños. Y yo estoy convencido que más allá de los nombres que van a conformar esa lista, el peronismo tiene la responsabilidad de presentarse como la oposición más seria al gobierno de Macri. Bien, y ahora cerramos con vos, te pido un análisis final. Dijiste en la última frase tuya, la nueva pesada herencia, ¿no es cierto? La nueva pesada herencia está haciendo referencia a esta gestión que va a ser la herencia de los próximos gobiernos. A ver, una reflexión. Mira, ahí está ya el próximo invitado, Mariano Kestelboim. En economía uno sabe cuál puede ser el destino final. Lo que no puede saber es en qué momento se va a producir eso. El plan de Martínez de Hoz parecía que no podía durar lo que finalmente duró. Claro, para poder aplicar ese plan era necesario tener el correlato político que era el terrorismo de Estado. En el caso de la convertibilidad de Menem, uno sabía que ese plan no podía durar mucho y sin embargo duró una década. Y por eso el estallido final fue mucho más potente que la del 81 con Martínez de Hoz, duró el doble prácticamente. La política del macrismo termina indefectiblemente en una crisis de proporciones colosales. Eso no sé si puede ser en 2 meses, en 2 años. ¿Por el lado social o el lado económico, según tu punto de vista? Bueno, económico-social con una situación difícilmente de reproducir, que pasó con la crisis del 2001. En ese momento el contexto internacional, con un incremento de los precios de los commodities,
permitió a la Argentina, más allá de las políticas adecuadas hechas por Néstor Kirchner, salir mucho más rápido de lo que era dable esperar en la parte más oscura del 2001. Fácil es recordar los que vivimos con intensidad ese periodo, que se hablaba de 2 a 3 décadas para volver a estar en un país medianamente razonable. En 3-4 años se salió perfectamente de esa crisis. Eso se dio en un contexto internacional muy particular. No es el que se visualiza o se avisora para los próximos años. El gobierno ha hecho todo un cóctel que va desde las LEVAC al endeudamiento, LEVAC interno, al endeudamiento, a la especulación, a la bicicleta financiera, que bastaría una situación como la que vivió en la Argentina en el 2008, cuando una avalancha salida en manada de toda la especulación financiera produciría una situación muy difícil de manejar. Además, este gobierno ha tomado medidas que ni siquiera los sectores del establishment que ha beneficiado, me parece, se lo han pedido. A nadie se le puede ocurrir que la liquidación de divisas tenga 10 años de tiempo para efectuar la liquidación de divisas, ¿no? Es algo increíble que esto se haya producido. Bueno, me parece que en ese contexto, pero lo realmente llamativo, y me parece que es lo que habría que estudiar con mucha profundidad, yo tengo algunas hipótesis, pero eso es para todo un programa, que con toda esta política económica, con todo este deterioro de la situación económica de la mayoría de la población, el macrismo enfrenta las próximas elecciones con posibilidades ciertas de triunfo. Bien parados. Bien parado, efectivamente. Situación realmente insólita, porque esa idea de que es la economía estúpido, acá puede dar una especie de respuesta diferente, lo que revela que la realidad puede tener alternativas y variantes muy por encima de la imaginación de los analistas. Hugo, muchas gracias. Francisco, también muchas gracias por estar en el programa. Pasamos a la otra parte del estudio. Sí, estamos ahora con Mariano Kestelboim, economista. Bueno, podemos tomar una parte, el análisis político de la situación económica que hizo Hugo Pressman, pero ¿sabes lo que me gustaría abordar? Política y economía, de política y economía. Tenemos una multiplicidad de información, multiplicidad de datos, estadísticas y demás. De pronto aparece que punta a punta, marzo a marzo, la Unión Industrial Argentina se recuperó un 0,4 y de pronto vos nos vas a explicar que hay sectores que le fue bien y otros que le fue muy mal, pero ¿llega eso a la gente? No llega a la gente. Ahora, por otro lado, decimos, alto nivel de deuda. Me sorprendió una declaración que hizo hace 2 sábados Lanata, el periodista Lanata, que dijo tendría que escribir a Argentina en un registro de ludópatas para prohibirle que le den más préstamos. Me sorprendió que quien lo haya dicho es Lanata, cuando varios columnistas económicos tratan de alguna manera este modelo de defenderlo, ¿no? Entonces, el nivel de endeudamiento, el nivel de inflación que van a festejar, y los medios de comunicación nos van a decir que si baja al 1,8 va a ser para tirar manteca al techo, e inclusive lo que dijo Hugo Pressman, comunican también que va a ser un éxito y que eventualmente lo van a acompañar porque les dio 1,8 o eventualmente le va a dar cerca de las elecciones 1,2. Bueno, ¿cómo ves todo este conjunto de datos económicos y la gente, no? Ahora, 1,8, arranco por lo último que dijiste, Sí. Es el promedio justo que tuvo el gobierno anterior, medido por el índice de precios de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 12 meses de ese gobierno. Quiero aclarar algo que estás diciendo vos. Estás diciendo la Ciudad de Buenos Aires, no medido por el índice puesto en duda por parte de todos, bueno, todos. El gobierno actual y muchos que podemos simpatizar con algunas medidas, ¿no? Por eso, Sí. Entonces, sería o sea, absurdo Ciudad festejar eso. Ciudad le dice que el peor indicador que tenía el gobierno anterior, Ciudad, macrista, el peor indicador era 1,8. Por eso, entonces no es para festejar. La inflación que se acumuló en el primer cuatrimestre fue cercana al 10%, de acuerdo al INDEC fue el 9,1%, de acuerdo al IPC de Cava fue el 9,6%, así que está bastante cerquita del 10%. Estaremos llegando en mayo al nivel de inflación de la meta del gobierno nacional, o sea, en solamente 5 meses ya van a poder decir que cumplieron.
van a quedar los 7 meses restantes, pero en mayo ya vamos a estar casi tocando el 12%. La meta del gobierno arranca en el 12% y termina en el 17%, lo cual es absurdo. No vas a ver ninguna meta, ningún objetivo inflacionario a nivel mundial donde la autoridad monetaria ponga un rango tan grande, es enorme. Es subir casi un 40%, subir del 12% al 17%. Es raro, realmente Duhovne raro. da una explicación a esto. Dice que el año pasado, el primer semestre, si proyectamos la inflación del primer semestre al segundo, le daba un 67%. Y que en el segundo semestre implementan, no de manera muy ambigua, ¿no es cierto? Lo dijo, determinadas políticas, ocurren determinados hechos económicos en los cuales la inflación cae significativamente. Sobre esa teoría es la que están ofreciendo a los medios de comunicación. Sí, es muy extraño porque ahora, en este primer cuatrimestre, también justificaron el alza inflacionaria como resultado de la política monetaria del kirchnerismo de los últimos 12 meses de ese gobierno. Entonces, no se entiende por qué en el segundo semestre de 2017 cayó bruscamente la inflación. Si el lag opera de forma discontinua, es muy extraño. Realmente hay otros factores que explican la inflación. No solamente se puede evaluar a través de la emisión monetaria, tiene que ver muchísimo el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el movimiento del tipo de cambio, la puja distributiva, factores estructurales que hacen que la economía argentina lamentablemente dependa muchísimo de la cotización del dólar. El año pasado, en el segundo semestre, cuando la cotización del dólar se estancó, se mantuvo. Después, cuando en el primer trimestre de este año, primer cuatrimestre, ajustaron las tarifas, hubo un movimiento fuerte y si vos te fijás que en marzo y en abril se dieron los primeros aumentos para jubilados, para pensionados, para asignación universal por hijo y el primer escalón de aumentos para asalariados del sector privado y también del sector público, te vas a dar cuenta que los empresarios lo que buscaron fue capitalizar los aumentos salariales y por eso aumentaron. Justamente aumentaron en el primer cuatrimestre, lo que más aumentó, además de las tarifas de los servicios públicos, fueron los alimentos. Entonces, no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta que los empresarios lo que buscan hacer es capitalizar una mayor proporción del presupuesto de los hogares a partir de aumentar más rápido y más fuerte los precios que otros sectores. A ver, la pregunta va a ser, lamentablemente lo voy a decir, me voy a inculpar periodísticamente hablando. Es intencional, pero ahora parece que el gobierno después de 16 meses se dio cuenta que tenía que juntar a los formadores de precios para ver qué pasa con la inflación. Sí, no, ahí no va a hacer nada, porque ya lo primero que dijo el gobierno cuando asumió el ministro de Producción... ¿Te acordás ese convenio que se firmó? Sí, bueno, también, pero en la reunión que tuvo en la UIA, lo primero que dijo fue, no vamos a revisar las cadenas de valor, cada uno es responsable, si se pasa aumentando los precios va a perder demanda. Disculpa, ahí está, no vamos a revisar las cadenas de valor. Dejemos hablar de la teoría, si sos ortodoxo o heterodoxo. La mayoría de los países del mundo, independientemente de la teoría económica, revisan las cadenas de valor. Por supuesto. A ver, hay muchos bienes y servicios que tienen muy poca, su demanda tiene muy poca sensibilidad a las variaciones en los precios. Esto es, cuando aumenta mucho el precio de un alimento, por ejemplo el pan, la leche, la demanda, el consumo no cae en la misma proporción. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el proveedor, el empresario, la empresa que provee ese servicio, ese bien, termina teniendo un nivel de ingreso más alto por haber aumentado el precio, dado que el ingreso es precio por cantidad. Si el precio sube más que lo que cae la cantidad como consecuencia del aumento del precio, lo que tiene es un aumento del ingreso. Entonces, las empresas que ofrecen en el mercado interno bienes y servicios que tienen una demanda relativamente cautiva porque son indispensables en la canasta de consumo de los hogares, lo que termina ocurriendo es que van a tener una intencionalidad de aumentar más los precios. Es por eso que a nivel mundial se regulan, y más se regula cuando son sectores con alto nivel de concentración económica y por lo tanto no compiten entre sí. Te repregunto sin imitar a ningún colega, te repregunto. Economías neoliberales controlan determinados sectores para ver la cadena de valor. Sí, por supuesto. Por supuesto. De otra forma, siempre habría apropiación del excedente de forma abusiva por los sectores más concentrados,
con más poder de O mercado. sea, la discusión de los neoliberales está en la ausencia total del Estado o los distintos grados de intervención del Estado. No es así, no es así. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia en los Estados Unidos es muy regulador. No se pueden incrementar los precios de forma unilateral sin una revisión, sin un acuerdo por parte del Estado para ajustar precios. Ocurre como ocurre acá con la medicina, que también tiene que acordar con el Ministerio de Salud sus aumentos. Claro. O en el sector de la educación, del transporte, de los combustibles, que hay que acordar los aumentos. Eso ocurre de forma no tan frecuente y no tan intensiva porque han logrado ya disciplinar el funcionamiento de los mercados y no hay estos movimientos abruptos en los niveles de precios como los hay en la Argentina. Entonces no genera tanta discusión, pero las regulaciones están presentes en todos los mercados. Pensar que una economía liberal como la Argentina va a poder resolver el problema inflacionario es realmente ingenuo. La única forma de que la Argentina ha conseguido reducir bruscamente los niveles inflacionarios es cuando se opera de forma directa, muy intencionada, en contra de los trabajadores, de forma tal de que los trabajadores no tengan la capacidad de organizarse y reclamar por aumentos de salarios. Entonces, cuando cae su demanda, no pueden reclamar y no tienen capacidad para los empresarios para aumentar los precios, porque si aumentan no les pueden vender a nadie. Entonces ahí finalmente la puja distributiva se acaba y los precios ya no suben más. Pero es en un contexto como el que tuvimos en los años 90, de la segunda mitad de los años 90, donde el nivel de desempleo estaba llegando al 20% y el nivel de pobreza llegó a superar a la mitad de la población. Muchísimas gracias, Mariano. Por favor. Señores, la última parte del programa la vamos a hacer acá con la doctora Patricia Domenicini. ¿Cómo te va, Patricia? Justo vamos a hablar contigo un tema que tiene connotaciones económicas y el ex ministro de Salud, Ginés González García, cuando implementó la ley de medicamentos genéricos, una de las críticas que recibió fue, en vez de apuntar tanto a la farmacología, apuntaba al efecto sustitución económica de los medicamentos. Tanto vos como yo, en el ámbito académico específico, dictando clases en el sector farmacéutico, vemos que hay el consumidor, por cuestiones de bolsillo, de salario, de inflación, pide medicamentos genéricos. Y hablamos contigo de medicamentos genéricos. Ok, sí, aparte de recordar que hay una ley de medicamentos genéricos que la tenemos que cumplir como farmacéuticos dentro de lo que es la farmacia comunitaria e inclusive los médicos tienen que prescribir a través del nombre genérico, ¿no? Por la DCI. Por la DCI, que es la Denominación Común Internacional. Y que no está mal, al contrario, está muy bien, y que hablar de medicamentos genéricos no es hablar de medicamentos malos, ¿sí? Eso siempre lo aclaramos en la clase, ¿no? Es como que se hizo una síntesis de esto, y en realidad es prescribir a través de la Denominación Común Internacional, que es este nombre genérico, entre comillas, que tiene este medicamento, que por otro lado, cualquiera de ellos, y esto para que la población se quede tranquila, está correctamente habilitado por nuestra autoridad sanitaria, que es la ANMAT. ¿Sí? Así que no son medicamentos que se hacen en una cocina y que se venden o se dispensan después en la farmacia. Pero, digamos, esta ley tuvo su origen en el hecho también de que el medicamento, que en realidad es un bien social, fuese accesible a la comunidad, ¿no? Sabemos que el precio del medicamento está fijado por la industria, ¿sí? Esto también hay que aclararlo a la población, que a veces dicen que es la farmacia la que le pone el precio, ¿sí? La farmacia no pone el precio del medicamento. Y el hecho de que un medicamento tenga distinto valor, bueno, tiene que ver con esto de que un laboratorio que fue el desarrollador de este medicamento, de una droga en sí, que invirtió años en investigación, recursos humanos, bueno, obviamente invirtió mucho más dinero para poder generar un determinado medicamento para una determinada patología, y obviamente va a querer recuperar todo lo que esa inversión, esa investigación, si no, no habría investigación al mundo. Pero sin embargo, en la República Argentina, lo que se llama acá laboratorio de marca, que no es lo mismo que laboratorio de investigación, uno cruza el charco, digo, te vas a Uruguay, el de la cajita amarilla, para no dar la marca. Te vas a Uruguay y te dice, no, este es copio similar,
este no es laboratorio de investigación, Original. es copia similar, Claro. no es original. ¿sí? Exactamente. Y acá se vende como de marca, para no decir, porque como no es original, se vende Claro. para desposicionar los genéricos. Sí. A ver, ¿producen alergia los genéricos? ¿Son malos? ¿Son truchos, como dicen? No. Vuelvo a repetir, no son truchos porque están correctamente habilitados por la autoridad sanitaria, vuelvo a repetir, el ANMAT. Uno puede comprar uno de estos medicamentos genéricos si ve positivamente que tiene un número de lote, un número de registro, que, bueno, uno puede seguirlo de acuerdo a la droga que tenga, al principio que tenga, bueno, uno puede hacer el seguimiento por la trazabilidad. ¿no Por es eso cierto? lo importante es comprarlo en la farmacia, Exactamente. que en un momento se permitía la venta fuera del canal farmacia. Y que ¿no? muchos siguen comprando, lamentablemente. Bueno, ¿no? pero expliquémosle a la gente por convencimiento que, bueno, el ¿Qué? número de expediente, el número de lote, Exactamente. discúlpeme, es lo que te está marcando el origen de las ese partidas y, medicamento. de alguna manera, la calidad del mismo. Exactamente. Por otro lado, nunca en una farmacia se va a vender una unidad menor que aquella fabricada por el laboratorio. ¿Qué estoy diciendo esto? Que si, por ejemplo, tengo 20 comprimidos en una caja de medicamento, voy a tener 2 blisters, cada uno de ellos conteniendo 10 comprimidos. Lo mínimo que se puede vender en la farmacia es un blister entero, o sea, 10 comprimidos. Nunca vamos a tener que nos vendan de a un comprimido o de a 2. ¿Por qué? Porque hay que tener conciencia de lo que implica el tratamiento para cualquier patología, si sea una patología menor, ¿sí? Esto es así. Vamos a destacar nuevamente el tema de la sustitución. Claro, ¿genera alergia? ¿No genera alergia? No genera alergia. Bien. Si alguna persona O sea, manifiesta discúlpame, algún- debe seguir las generales de la ley. Te puede generar un genérico como un no genérico, como una uno reacción genérico, adversa. exactamente, ya sea por la droga o por algún excipiente que se utilice. Eso quiere decir que yo particularmente soy sensible a ese excipiente y entonces genero alergia. ¿Qué es un excipiente? El excipiente es lo que acompaña al principio activo terapéutico que no tiene actividad farmacéutica, o sea, es inerte. Pero un ejemplo. Un ejemplo, la lactosa, La el lactosa, estearato de listo, ya. magnesio. ¿sí? Bien. Bueno, hay gente que es, por ejemplo, una persona diabética, que es lo que estamos hablando continuamente, o una persona celíaca, que también se pregunta mucho los alumnos, es esto, bueno, ¿qué pasa con aquella persona que es celíaca, que no tolera el gluten, con los excipientes, con este tipo de componentes que forman parte de una medicación? Bueno, acá lo que hacemos es controlar riesgo y beneficio, porque en realidad es mayor el beneficio que otorga el principio activo que el riesgo que puede obtenerse a partir de ese excipiente, que es muy poca cantidad la que se utiliza y que el medicamento se va a tomar para una patología determinada en un tiempo determinado. Patricia, muchísimas gracias. No, gracias muy a amable. ustedes Gracias por por estar en el invitarme. programa. Señores, la semana que viene nos vemos acá en Proyecto Federal, sí seguro, va a retomar Luis Villanueva. Chau, chau, hasta la semana que viene.